Elena Valiente había dejado de rezar desde la noche en que perdió 2 vidas. Pero sus manos aún sujetaban el tronco del pino como si sostuviera una cruz, pesado, imposible de soltar, como si fuera el único castigo que aún merecía. El viento de finales de octubre cortaba a través de su vestido de algodón descolorido. La cuerda sobre su hombro cavaba surcos en la carne, incluso a través de la tela. Sus botas se hundían en la tierra pedregosa de Extremadura mientras arrastraba el tronco colina arriba, centímetro a centímetro, respiración a respiración. La cabaña a medio construir esperaba en la cima. 4 paredes que apenas llegaban al pecho. Sin techo. Sin puerta. Sin nada que la separara del invierno que se acercaba como un depredador hambriento. Pero era suyo. Cada clavo. Cada tabla. Cada gota de sudor. Nadie podía quitárselo. Santiago Romero observaba desde su caballo en lo alto del Risco del Este. La mujer llevaba 1 hora arrastrando ese tronco. 2 hombres habrían maldecido al intentar moverlo. Ella no se detenía. Su caballo negro, Trueno, pateó la tierra inquieto. Santi le acarició el cuello. Lo sé, murmuró. Deberíamos irnos. No es asunto nuestro. Pero sus ojos no se apartaban de la figura solitaria. Había algo en la obstinación de sus movimientos. La forma en que no pedía ayuda. La forma en que su barbilla permanecía levantada incluso cuando tropezaba. Le recordaba a sí mismo hace 2 años, cavando una tumba pequeña con las manos desnudas porque no podía soportar que nadie más tocara la tierra. Espoleó a Trueno cuesta abajo. Elena escuchó los cascos cuando estaban a medio camino. No corrió. No gritó. Solo se enderezó lentamente, pasándose el dorso de la mano por la frente, dejando una mancha de tierra. El jinete se acercó. Alto. Ancho de hombros. Un sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro. Llevaba ropa de trabajo, nada elegante, y sus manos sobre las riendas eran callosas. Un vaquero. Un hombre de la tierra. Elena mantuvo las manos sobre la cuerda. Podría usarla como arma si fuera necesario. Buenas tardes, dijo él al desmontar. Su voz era grave, cuidadosa. Es mucha cabaña para una sola persona. No necesito caridad de extraños, respondió Elena. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. 2 años de silencio la habían oxidado. Él miró las paredes. Caminó alrededor de la estructura a medio construir, examinando las juntas con ojo experto. Se detuvo junto al marco de lo que sería la puerta. El techo no se sostendrá sin refuerzos adecuados, dijo sin mirarla. Habrá tormenta en 2 semanas. Quizá menos. Me las arreglaré. Ahora él la miró. Realmente la miró. Elena conocía ese momento. El momento en que los ojos de la gente encontraban la cicatriz que corría desde su sien izquierda hasta su mandíbula. Pálida como la cera de vela vieja sobre piel curtida por el sol. Algunos apartaban la mirada rápidamente, avergonzados. Otros se quedaban mirando con una mezcla de horror y fascinación. Este hombre solo observó. Como si estuviera leyendo un libro. Quemaduras, dijo. No era una pregunta. Muy observador. Elena sintió que sus hombros se tensaban. No soy bonita. Si venía buscando eso, se equivocó de camino. Algo cambió en el rostro del hombre. Casi una sonrisa, pero no exactamente. Está bien, dijo. No necesito bonita. Necesito honesta. Se quitó el sombrero, revelando cabello oscuro prematuramente salpicado de gris. Aquí el invierno mata primero a los bonitos. Son los tercos los que sobreviven. Elena parpadeó. No era lo que esperaba escuchar. ¿Por qué me ayudaría?, preguntó, odiando el temblor de sospecha en su voz. La bondad siempre venía con un precio. Diego le había enseñado eso. Porque estoy cansado de mentirosos y vestidos elegantes. Tomó el martillo de Elena, probando el peso. El mango estaba envuelto en tiras de tela para un agarre más pequeño. ¿Tienes clavos? Ella dudó. Cada instinto le gritaba que desconfiara. Pero el invierno no esperaría por su paranoia. Puedo pagar con trabajo, dijo finalmente. Cocino. Remiendo. Trato justo. Trato justo. Él asintió, como si ella hubiera dicho algo profundo.
Me llamo Santiago Romero. Tengo un rancho 3 millas al sur. Todos me llaman Santi. Elena Valiente. Se miraron a través del espacio entre ellos. El viento silbaba a través de las paredes sin terminar. Empezamos mañana al amanecer, dijo Santi mientras volvía a montar su caballo. Trae café si tienes. Va a ser un trabajo largo. Elena lo observó alejarse hasta que desapareció entre los pinos retorcidos que marcaban el límite de su propiedad. Entonces se dejó caer pesadamente sobre un tocón, con las manos temblando. La primera nevada en 2 semanas. La primera esperanza en 6 meses. No sabía cuál de las dos le daba más miedo. Santi regresó con el amanecer, tal como prometió. Traía herramientas adicionales atadas a su caballo y un muchacho de unos 12 años montado detrás de él. Este es Miguel, dijo Santi mientras el niño desmontaba. Su padre trabajó para mí. Ahora él me ayuda a veces. El muchacho tenía ojos oscuros demasiado serios para su edad. Asintió tímidamente a Elena pero no habló. Puede ayudar con las tablas más ligeras, continuó Santi. Si no te molesta. Elena estudió al niño. Había algo familiar en la forma en que mantenía los hombros tensos, como si esperara ser golpeado en cualquier momento. No me molesta, dijo suavemente. Pero tendrá que desayunar primero. Los niños no trabajan con el estómago vacío en mi tierra. Algo brilló en los ojos de Miguel. Gratitud, quizá. O sorpresa. Comieron pan negro con miel que Elena había comprado en el pueblo la semana anterior. El café era fuerte y amargo al estilo de los vaqueros. Santi bebió sin quejarse. Mientras trabajaban, se estableció un ritmo. Santi medía y cortaba. Elena sostenía las vigas en su lugar. Miguel traía clavos y herramientas según se necesitaban. No hablaban mucho. No era necesario. Sus cuerpos encontraron un lenguaje propio. A media mañana, cuando el sol ya calentaba sus espaldas, Santi se detuvo a beber agua. Se quitó el sombrero y se pasó el brazo por la frente. El pueblo tiene muchas viudas, dijo de repente. ¿Por qué comprar tierra aquí sola? La mandíbula de Elena se tensó. Debería haber esperado las preguntas. Siempre llegaban. El comerciante del pueblo me quiso para esposa, dijo, manteniendo la voz plana. Después de que Tomás murió. ¿Tomás? Diego, se corrigió rápidamente. Diego Tomás Valiente. Mi esposo. Santi esperó. No presionó. Solo esperó con esa quietud que tenían los hombres acostumbrados a animales nerviosos. Elena miró hacia las brasas moribundas de su fogata matutina. El comerciante, Ricardo Méndez, dijo que necesitaba la protección de un hombre. Cuando me negué, tocó su cicatriz sin darse cuenta. Comenzaron los rumores. Mujer malvada. Bruja que incendió su propia casa. ¿Y el fuego?, preguntó Santi en voz baja. Empezó durante una pelea. Diego había estado bebiendo. La lámpara se rompió. Las palabras salieron mecánicas, ensayadas. Intenté sacarlo. Me golpeó hacia las llamas. Logré escapar. Él no. No mencionó al bebé. Nunca mencionaba al bebé. El pueblo lo enterró como a un héroe, continuó Elena. A mí me enterraron viva bajo el chisme. Así que compré esta tierra con todo lo que me quedaba. Pensé, si voy a estar sola, será en mis propios términos. Santi asintió lentamente. No ofreció condolencias vacías. No dijo que lamentaba su pérdida. En cambio, dijo. Tuve esposa. Sara. Hermosa mujer. Todos la adoraban. Elena lo miró con sorpresa. No esperaba que compartiera a cambio. Quería vida de pueblo. Bailes. Fiestas. Gente que la admirara. Santi recogió su martillo, probando el peso en su mano. Yo quería frontera. Quería silencio y trabajo honesto. ¿Qué pasó? Murió hace 2 años. Durante el parto. Su voz se volvió más áspera. El bebé tampoco sobrevivió. Lo siento, susurró Elena. No lo sientas. La amaba. Pero hacia el final, no me agradaba mucho a ella tampoco. Yo, la verdad sea dicha.
Se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones. Las viudas del pueblo ahora me rondan como buitres. Mucha apariencia, poca ayuda. Estoy ahogado en mujeres que quieren ser la señora Romero pero no mi compañera. Elena también se puso de pie. Lo miró de una manera nueva, entendiendo algo. Entonces este arreglo es práctico, dijo. Eso mismo. Santi le sostuvo la mirada. Tú necesitas ayuda antes del invierno. Yo necesito comidas decentes y ropa remendada. Nadie tiene que hacerlo más complicado. De acuerdo. Elena extendió su mano. Él la estrechó. Su apretón igualó al de ella, calloso, firme, honesto. De acuerdo. Miguel los observaba desde donde estaba organizando los clavos, con una pequeña sonrisa en su rostro serio. Durante los siguientes días, la cabaña tomó forma. Las paredes se elevaron hasta su altura completa. Las ventanas fueron enmarcadas. El armazón del techo comenzó a extenderse como costillas sobre el espacio que pronto sería el hogar de Elena. Santi trabajaba con la precisión de alguien que había construido muchas cosas en su vida. Elena aprendía observando, memorizando cada movimiento, cada técnica. Miguel traía agua del arroyo cercano y recolectaba leña. Por las tardes, cuando el trabajo se detenía, se sentaba cerca del fuego y escuchaba mientras Elena leía en voz alta de un libro que había salvado del incendio. Era la Odisea. Las páginas estaban manchadas de agua y los bordes quemados, pero las palabras permanecían. Penélope esperaba, leyó Elena una tarde mientras el sol se hundía hacia las montañas occidentales. 20 años tejiendo y destejiendo, manteniendo a raya a los pretendientes con su astucia. Porque sabía que Odiseo volvería. Porque la fe era lo único que no podían quitarle. Santi la escuchaba mientras afilaba su cuchillo. La voz de Elena cambiaba cuando leía, se volvía más suave, más joven, como si las palabras antiguas pudieran devolverle algo que había perdido. ¿Sabes leer?, preguntó ella de repente. Santi se detuvo. Se encogió de hombros, casi avergonzado. A duras penas. Nunca tuve mucha escuela. Podría enseñarte. Si quieres. Me gustaría eso. Miguel levantó la vista de donde estaba tallando un palo con un cuchillo pequeño. Mi padre no sabía leer, dijo en voz baja. Era la primera vez que hablaba de su padre. Decía que las letras bailaban en la página. Que no podía atraparlas. ¿Cómo murió tu padre, Miguel?, preguntó Elena con gentileza. El muchacho miró a Santi, quien asintió casi imperceptiblemente. Salvando al ganado del señor Romero. Había una estampida. Papá entró a detenerla. Un toro lo corneó. Su voz era plana, pero sus manos temblaban. El señor Romero me cuida ahora. Me deja trabajar. Me paga. Elena miró a Santi con nueva comprensión. No caridad. Trabajo. La misma dignidad que él le ofrecía a ella. Tu padre era valiente, dijo. Como usted, respondió Miguel, mirando su cicatriz sin miedo. Santi me contó que luchó contra el fuego. Perdí esa pelea, dijo Elena en voz baja. No, la voz de Santi era firme. Estás aquí. Eso significa que ganaste. La primera nevada llegó una semana después, ligera y temprana. Copos pequeños que se derretían al tocar el suelo, pero una advertencia clara. Santi miró el cielo con preocupación. Tenemos que terminar el techo esta semana. La tormenta grande viene pronto. Trabajaron más duro. Más largas horas. Las manos de Elena sangraban de astillas y trabajo repetitivo, pero no se quejaba. Una tarde, mientras Santi estaba en el techo asegurando las últimas vigas, Elena trajo café caliente. Él bajó para descansar, sentándose en el borde de la estructura inacabada. ¿Por qué haces esto?, preguntó Elena. No lo había planeado, pero las palabras salieron. Realmente. No es solo por comidas. Santi bebió su café, mirando hacia las montañas distantes. Cuando Sara murió, lo primero que sentí fue alivio, dijo finalmente. Alivio de que no tendría que seguir fingiendo. De que podría dejar de intentar ser algo que no era. Hizo una pausa. He estado odiándome por eso desde entonces. ¿Y esto te ayuda? ¿Construir para una extraña? No eres una extraña, dijo simplemente.
Eres alguien que entiende que a veces sobrevivir es suficiente victoria. Que no todo tiene que ser hermoso para valer la pena. Elena sintió algo moverse en su pecho. Algo que había estado congelado desde esa noche de fuego y sangre. Había un bebé, dijo antes de poder detenerse. Estaba embarazada cuando Diego murió. Lo perdí. Las quemaduras, el trauma, mi cuerpo no pudo sostenerlo. Santi la miró pero no dijo nada. Solo esperó. El pueblo no lo sabe. Solo la partera. Si supieran, dirían que maté 2 vidas esa noche. Que Dios me castigó por mis pecados. Su voz se quebró. A veces pienso que tienen razón. Estás equivocada. La certeza en su voz la sorprendió. Los hombres como Diego son la razón por la que las mujeres como tú tienen que ser tan fuertes, continuó Santi. El bebé, eso no fue castigo. Fue tragedia. Hay una diferencia. Elena cerró los ojos. Las lágrimas se filtraban a través de sus párpados cerrados. Santi no la tocó. No intentó consolarla con palabras vacías. Solo se quedó sentado a su lado mientras ella lloraba por primera vez en 2 años, dejando que su presencia fuera suficiente. Miguel apareció con más leña y se detuvo al ver la escena. Santi le hizo una señal para que dejara la leña en silencio. El muchacho asintió y se alejó sin hacer ruido, dejándolos solos. Cuando Elena finalmente se secó los ojos, Santi le ofreció su pañuelo. Gracias, murmuró ella. De nada. Se sentaron en silencio mientras el sol se hundía y las sombras se alargaban. 2 personas rotas aprendiendo que no estaban solas. Esa noche, algo cambió. Elena preparó una cena simple, estofado con verduras y pan. Pero puso la mesa con cuidado, usando los platos que había salvado del incendio. No era elegante, pero era intencional. Santi lo notó. No dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. Después de la cena, ella leyó más de la Odisea. Esta vez, Santi se sentó más cerca, mirando sobre su hombro las palabras que aún bailaban para él. Esa palabra, señaló. ¿Qué dice? Esperanza, leyó Elena. Enséñame. Ella le mostró las letras una por una. Él las repitió con torpeza, su voz grave tropezando con los sonidos. Pero no se rindió. Miguel ya estaba dormido junto al fuego, envuelto en una manta. Su respiración era suave y uniforme. Es un buen muchacho, dijo Elena en voz baja. Lo es. Me recuerda que algunas cosas vale la pena proteger. Santi cerró el libro con cuidado. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué salvaste estos libros? De todas las cosas que podrías haber salvado. Elena acarició la cubierta gastada. Porque cuando todo lo demás se quemó, mi casa, mi pasado, mi futuro, estas historias permanecieron. Me recordaban que el sufrimiento no es nuevo. Que la gente ha sobrevivido cosas terribles antes y encontró el camino de regreso a la vida. Levantó la vista hacia él. ¿Eso tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Esa noche, después de que Santi se fuera y Miguel roncara suavemente, Elena escribió en su diario a la luz de una vela. Hoy le conté a alguien sobre el bebé. No me juzgó. No me llamó asesina. Solo me llamó fuerte. Quizá él tiene razón. Quizá sobrevivir es suficiente. Quizá puedo aprender a vivir de nuevo. Cerró el diario y miró las vigas del techo sobre ella. Fuertes. Seguras. Construidas con manos que no esperaban nada a cambio excepto honestidad. Por primera vez en 2 años, Elena Valiente se permitió creer que el futuro podría ser más que simple supervivencia. Afuera, escondida entre la línea de árboles, una figura observaba la cabaña. La luz de la vela proyectaba sombras en las ventanas sin cubrir. El observador tomó notas mentales. El vaquero visitaba todos los días. Se quedaba hasta tarde. El muchacho también. Ricardo Méndez necesitaría saber esto. Había invertido demasiado en Elena Valiente para dejarla escapar ahora. La figura se alejó silenciosamente en la oscuridad, dejando solo huellas apenas visibles en la primera nevada de la temporada. Dentro de la cabaña, Elena no sabía que la tormenta que se acercaba no venía solo del cielo. La tormenta llegó a mediados de noviembre con la furia de algo que había estado esperando demasiado tiempo.
Elena despertó al sonido del viento aullando como un animal herido. La nieve golpeaba las ventanas con tal fuerza que parecía arena. El mundo más allá de su cabaña había desaparecido en un remolino blanco. Se envolvió en su manta y avivó el fuego. Las llamas arrojaban sombras danzantes en las paredes que Santi había ayudado a construir. Cada viga sostenía. Cada junta permanecía firme. La cabaña la protegía. Un golpe fuerte en la puerta la hizo saltar. Elena. Abre. Era Santi. Ella abrió la puerta de un tirón y él entró en una ráfaga de viento y nieve. Miguel venía detrás, aferrándose a la espalda de Santi como un mono asustado. Nos agarró a medio camino, jadeó Santi, sacudiendo la nieve de su sombrero. No pudimos llegar al rancho. ¿Podemos? Por supuesto. Elena ya estaba moviendo mantas, preparando espacio cerca del fuego. Siéntense. Los haré café. Miguel tiritaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban. Elena lo envolvió en su manta más gruesa y le acercó una taza de caldo caliente que había estado cocinando. Bebe despacio, le indicó con gentileza. El muchacho obedeció, sus ojos grandes y asustados sobre el borde de la taza. Santi observó a Elena moverse por la cabaña con eficiencia tranquila. Nada de pánico. Nada de quejas. Solo acción. Gracias, dijo cuando ella le entregó café. Trato justo, respondió con una pequeña sonrisa. Me construiste un techo. Lo menos que puedo hacer es compartirlo durante una tormenta. Afuera, el viento rugía. La nieve se acumulaba contra las paredes. Pero dentro, el fuego ardía cálido y el pequeño espacio se sentía casi acogedor. ¿Cuánto tiempo crees que durará?, preguntó Elena. 2 días. Quizá 3. Santi miró hacia la ventana cubierta de nieve. Trajimos provisiones al menos. Miguel cargaba mi mochila. El muchacho señaló la bolsa grande junto a la puerta. Elena la revisó: pan, queso seco, cecina, una botella de whisky. Sobreviviremos, dijo. Pero sobrevivir y convivir eran 2 cosas diferentes. La primera noche fue incómoda. Solo había un colchón de paja. Elena insistió en que Santi y Miguel lo tomaran. Ella dormiría en una silla cerca del fuego. No, dijo Santi firmemente. Miguel y tú tomen la cama. Yo estaré bien aquí. Es mi casa. Y eres la anfitriona. Los invitados no echan a la anfitriona de su propia cama. Discutieron durante 10 minutos antes de que Miguel resolviera el problema arrastrando la mitad de las mantas al suelo junto al fuego. Todos dormimos aquí, anunció. Como los soldados en campaña. Mi padre me contaba historias. Elena y Santi se miraron. Una sonrisa compartida, pequeña pero real. Está bien, dijo Elena. Como los soldados. Dispusieron las mantas en un semicírculo alrededor del fuego. Miguel en el medio. Elena a un lado. Santi al otro. Suficiente espacio entre ellos para ser apropiado. Pero en la oscuridad, escuchando el aullido del viento, Elena era intensamente consciente de cada respiración de Santi. Del calor que emanaba de él. Del sonido de su presencia. No había compartido un espacio de dormir con nadie desde Diego. Su corazón latía demasiado rápido. No puedes dormir, la voz de Santi era suave en la oscuridad. No. ¿El viento? Los recuerdos. Elena cerró los ojos. La noche del fuego también había viento. Ayudó a que las llamas se extendieran más rápido. Silencio. Luego. ¿Quieres hablar de ello? No hay mucho que decir. Diego llegó borracho. Empezó a gritarme porque la cena estaba fría. Dijo que yo no servía para nada. Que debería haberme casado con Ricardo cuando tuve la oportunidad. Ella se detuvo. Empujó la mesa. La lámpara cayó. El aceite se derramó. Y te culparon a ti. Soy más fácil de culpar que admitir que su diácono piadoso golpeaba a su esposa. Elena se volvió hacia Santi en la oscuridad. Solo podía ver el contorno de su rostro a la luz del fuego. ¿Alguna vez has odiado a alguien que amabas? Sí, dijo sin vacilar. A Sara. La amaba. Pero también la odiaba por hacerme sentir que nunca era suficiente. Que mi vida, mi trabajo, mi mundo,
Nada de eso importaba porque no era lo que ella quería. ¿Te sentiste aliviado cuando murió? Sí. Y he vivido con esa vergüenza cada día desde entonces. Elena extendió su mano en la oscuridad. No para tocarlo. Solo para cerrar un poco la distancia. Santi hizo lo mismo. Sus dedos se detuvieron a centímetros de distancia. No tocándose. Pero cerca. No tienes que avergonzarte de sobrevivir, susurró Elena. Tú tampoco. Miguel se removió entre ellos, murmurando algo en sueños. Rápidamente retiraron sus manos. Pero algo había cambiado. Algo pequeño pero sísmico. El segundo día, la tormenta empeoró. La nieve se acumulaba tan alto contra la puerta que tuvieron que cavar un camino solo para salir a buscar más leña del cobertizo. Santi y Elena trabajaban juntos, sus cuerpos moviéndose en sincronía ahora. Él anticipaba sus necesidades. Ella leía su cansancio. Miguel tallaba con su cuchillo pequeño, creando formas de animales de la madera de desecho. Un caballo. Un pájaro. Un lobo. Eso es bueno, dijo Elena, observando mientras el lobo tomaba forma. Mi padre me enseñó. Dijo que los hombres necesitan hacer cosas con sus manos o se vuelven locos. Miguel miró a Santi. ¿Verdad, Santi? Tu padre era sabio. ¿Le caía bien mi padre?, preguntó Miguel de repente. Santi se detuvo en medio de alimentar el fuego. Sí. Mateo era un buen hombre. Trabajador. Honesto. Valiente. Pero murió por sus vacas. No. La voz de Santi era firme. Murió porque el corral se rompió durante una tormenta y el ganado estaba en peligro. Yo estaba a punto de ir. Él me detuvo. Dijo que yo tenía un rancho que dirigir y él solo tenía un hijo que alimentar. Que podía arriesgar su vida más fácilmente que yo. Miguel se quedó muy quieto. Nunca me contaste esa parte. No sabía cómo. Llevo 2 años preguntándome si debería haber luchado más. Si debería haberlo detenido. Santi miró al muchacho. Cuido de ti no por caridad, Miguel. Lo hago porque le debo a tu padre una deuda que nunca podré pagar. Él me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que su hijo tenga futuro. Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel, pero no hizo ruido. Solo asintió. Elena observaba la escena con algo apretado en la garganta. La honestidad brutal de Santi. La forma en que no endulzaba la verdad pero la entregaba con respeto. Puedo contarte un secreto, dijo Miguel después de un momento. Siempre. A veces veo a una mujer. En el pueblo. Se parece a la mujer del retrato en tu casa. La bonita de vestido azul. Santi se puso rígido. Elena vio que sus manos se cerraban en puños. Cuando, su voz salió áspera. A veces cuando voy al mercado. Está con un hombre. Alto. Bien vestido. Lo llama, querido, punto. Miguel parecía confundido. Pensé que estaba muerta. Pensé que por eso guardaba su retrato con la vela. El silencio llenó la cabaña como agua subiendo. Elena miró a Santi. Vio la verdad escrita en cada línea de su rostro. Santi, dijo suavemente. ¿Sara está viva? Él cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de algo crudo y oscuro. Sí. Una sola palabra. Pero destruyó todo lo que Elena pensaba que sabía. Explícalo. La voz de Elena era tranquila. Demasiado tranquila. Miguel los miraba con ojos grandes, claramente arrepentido de haber hablado. Vete a dormir, le dijo Santi al muchacho. Esto es entre adultos. Miguel obedeció rápidamente, envolviéndose en mantas al otro lado de la cabaña. Santi se puso de pie y caminó hacia la ventana. La nieve había cubierto el cristal por completo. No había nada que ver excepto blanco. Sara no murió durante el parto, dijo finalmente. Dejó al bebé. Me dejó. 3 días después de que naciera nuestra hija. Elena no dijo nada. Solo esperó. Había un comerciante. De Madrid. Vino al pueblo vendiendo telas finas y joyas. Sara lo conoció en un baile. Él le prometió la vida que yo nunca podría darle. Teatros. Vestidos de seda.
Sociedad. Santi se volvió para mirar a Elena. Una mañana me desperté y ella se había ido. Dejó una nota. Decía que no podía soportar esta vida ni un día más. Que amaba al bebé pero nos amaba a nosotros mismos más. Que yo podría encontrar una buena mujer campesina para criarla. ¿Y el bebé?, susurró Elena. Lucía. La llamé Lucía. Su voz se quebró. 3 días después de que Sara se fue, la bebé se enfermó. Fiebre. El médico dijo que era común. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Empeoró. En 5 días, estaba muerta. Elena se puso de pie y caminó hacia él. No lo tocó. Pero se paró cerca. Tuve que enterrar a mi hija sola, continuó Santi. Sara nunca volvió. Ni siquiera para el funeral. Le envié un mensaje a través de conocidos. Nunca respondió. Pero le dijiste al pueblo que murió en el parto. Sí. Él la miró directamente. Porque era más fácil que admitir que mi esposa me abandonó. Que no me amó lo suficiente para quedarse. Que nuestro bebé no fue suficiente para hacerla querer ser madre. Así que has estado viviendo una mentira durante 2 años. Sí. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No rabia. Algo más triste. Desilusión, quizá. Yo te conté sobre el bebé que perdí, dijo en voz baja. Te conté mi secreto más oscuro. Y tú me mentiste a la cara. Lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no decirme la verdad? Santi se pasó una mano por el rostro, de repente luciendo 10 años mayor. Porque tenía miedo de que me miraras de la forma en que me estás mirando ahora. Como si fuera cobarde. Como si fuera un mentiroso. Se volvió hacia la ventana. Tienes razón. Lo soy. Elena quería consolarlo. Quería estar furiosa. Quería tantas cosas a la vez que no podía desenredarlas. En cambio, dijo. Necesito pensar. Lo entiendo. Ella volvió a su lado de la cabaña y se envolvió en mantas. Santi permaneció junto a la ventana. Miguel fingía dormir, pero Elena podía ver que sus ojos estaban abiertos en la oscuridad. El viento aullaba. La nieve caía. Y dentro de la pequeña cabaña que habían construido juntos, 3 personas yacían despiertas, cada una perdida en sus propios pensamientos. El tercer día, la tormenta comenzó a amainar. Nadie había dormido mucho. Elena preparó café en silencio. Santi alimentó el fuego en silencio. Miguel se sentó en silencio entre ellos, miserable. Lo siento, dijo finalmente el muchacho. No debería haber dicho nada. No, dijo Santi. Hiciste bien. Los secretos son como astillas. Cuanto más tiempo los dejas, más se infectan. Elena llevó café a la mesa. Se sentaron alrededor de ella como extraños. ¿La amas todavía?, preguntó Elena de repente. Santi levantó la vista, sorprendido. No. No de la forma en que debería. Quizá nunca lo hice realmente. Hizo una pausa. ¿Alguna vez amaste a Diego? Al principio. O pensé que lo hacía. Era apuesto. Encantador cuando estaba sobrio. Me hizo sentir especial. Elena miró su café. Luego el primer golpe. La primera disculpa. La primera promesa de que nunca volvería a pasar. Pero siempre volvía a pasar. ¿Por qué te quedaste? Porque el padre Alonso dijo que el matrimonio era sagrado. Que una buena esposa podía redimir incluso al peor hombre con suficiente amor y paciencia. Su voz se endureció. Así que amé. Y esperé. Y soporté. Y cuando murió, el mismo padre que me dijo que me quedara me dijo que era mi culpa que no hubiera sido suficiente para salvarlo. Santi extendió su mano a través de la mesa. Esta vez, lo hizo todo el camino. Tocó sus dedos con los suyos. No fuiste tú. Nunca fuiste tú. Y no fuiste tú tampoco, dijo Elena en voz baja. Sara tomó su decisión. Fue egoísta y cruel. Pero no fue porque no fuera suficiente. Se miraron a través de la mesa. 2 personas que habían pasado años culpándose por los fracasos de otros. Pero mentiste, dijo Elena finalmente. Lo hice. ¿Volverías a hacerlo? Santi lo pensó.
Realmente lo pensó. No, dijo finalmente. Ya no. He estado escondiéndome detrás de esa mentira porque era más fácil que enfrentar la verdad. Pero estar aquí contigo, has sido más honesta conmigo en semanas de lo que nadie ha sido en años. Mereces lo mismo a cambio. Incluso si la verdad me hace alejarte. Especialmente entonces. Elena retiró su mano lentamente. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Miró hacia afuera. La nieve había dejado de caer. El sol salía débil a través de las nubes. La tormenta pasó, dijo. Deberían irse antes de que empiece otra. Santi asintió. Comenzó a reunir sus cosas. Miguel lo ayudó en silencio. En la puerta, Santi se detuvo. Volveré. No lo sé, dijo Elena honestamente. Necesito tiempo para pensar. Para descubrir si puedo confiar en alguien que mintió tan fácilmente. Entiendo. Pero Santi. Él se volvió. Gracias por la verdad. Finalmente. Algo como esperanza brilló en sus ojos. Pero solo asintió y salió a la nieve. Elena los observó irse. Santi en su caballo. Miguel montado detrás. Dos figuras oscuras contra el blanco interminable. Cuando desaparecieron, cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. Lloró. No sabía exactamente por qué. Por la confianza rota. Por los secretos compartidos. Por la soledad que regresaba como una marea fría. Pero también por algo más. Por el hecho de que a pesar de todo, una parte de ella quería correr tras ellos. Quería perdonar la mentira. Quería creer que podían construir algo real sobre los escombros de sus pasados. Quería no estar sola. Pero querer y confiar eran dos cosas diferentes. Pasaron 3 días. Elena trabajó en su cabaña sola. Terminó los últimos detalles que Santi había dejado incompletos. No era tan buena como él, pero aprendía. Por las noches, leía la Odisea a la luz de la vela. Penélope esperando. Esperando. Siempre esperando. Tonta, murmuró Elena al libro. Debería haber seguido adelante. Pero seguía leyendo. El cuarto día, Miguel apareció solo. Estaba en la puerta, sosteniendo una cesta. Santi envió comida, dijo tímidamente. Dijo que probablemente te quedaras sin provisiones frescas. Elena tomó la cesta. Dentro había pan, queso, manzanas, carne seca. ¿Cómo está?, preguntó antes de poder detenerse. Triste. Trabaja todo el día. No habla mucho. Miguel la miró con sus ojos serios. ¿Va a perdonarlo? No lo sé. Él cometió un error. Pero no es malo. Mi padre siempre decía que los buenos hombres cometen malos errores a veces. ¿Qué es la diferencia de los malos hombres que cometen malos errores? Elena sonrió a pesar de sí misma. Tu padre era muy sabio. Sí. Miguel dudó. ¿Puedo decirle algo? Adelante. Vi a la mujer de nuevo. La del retrato. Estaba en la tienda del pueblo. Hablando con el señor Méndez. El corazón de Elena se hundió. ¿Ricardo Méndez? Sí. Parecían conocerse bien. Ella le llamó Ricardo. Él le besó la mano. Elena sintió que las piezas encajaban en su lugar. Una imagen que no le gustaba en absoluto. Gracias por decirme, Miguel. ¿Lo ayuda? Puede que sí. Después de que Miguel se fuera, Elena se sentó con la información. Sara estaba en el pueblo. O cerca. Con Ricardo Méndez. El mismo Ricardo que la había acosado para casarse. El mismo que había esparcido rumores sobre ella. ¿Qué estaba planeando? La respuesta llegó 2 días después. Elena estaba trabajando en el jardín, preparándolo para la primavera, cuando escuchó caballos acercarse. 3 jinetes. El padre Alonso. Ricardo Méndez. Y una mujer hermosa en un vestido azul. Sara. Elena se puso de pie lentamente, quitándose la tierra de las manos. Señorita valiente, dijo el padre Alonso, desmontando. Tenemos que hablar. Padre. Ricardo desmontó a continuación, ayudando a Sara a bajar con cuidado. Ella era todo lo que Elena no era, alta,
elegante, sin marcas. Su piel perfecta. Su cabello oscuro peinado en rizos elaborados. Esta es la señora Sara Romero, dijo Ricardo con una sonrisa aceitosa. Ha venido con preocupaciones sobre su esposo. Ex esposo, corrigió Sara con voz suave, cultivada. Santiago y yo nos separamos hace 2 años. Pero conservo cariño por él. ¿Qué quiere?, preguntó Elena bruscamente. Solo asegurarme de que está siendo tratado justamente. Sara la miró de arriba abajo, evaluándola. Me han dicho que mi esposo pasa mucho tiempo aquí. Que ha estado ayudándote. Y me pregunto sobre la naturaleza de esa ayuda. Sara sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Santiago siempre fue muy susceptible a las mujeres que necesitan rescate. Es su debilidad. Elena sintió rabia hirviendo bajo su piel. No necesito rescate. Él me ayudó a construir mi casa. Trato justo. Eso es todo. Por supuesto, murmuró Ricardo. Pero ya sabes cómo habla el pueblo. Un hombre y una mujer, pasando tanto tiempo juntos, sin supervisión. Nada inapropiado ha ocurrido, dijo Elena firmemente. Oh, no te estoy acusando, querida, dijo Sara con falsa dulzura. Solo estoy preocupada. Por Santiago. Por su reputación. Su reputación era perfecta hasta que usted lo abandonó, espetó Elena. Los ojos de Sara se estrecharon. Veo que te ha contado historias sobre mí. ¿Te dijo cómo me descuidó? ¿Cómo me dejó sola día tras día en ese rancho horrible? ¿Cómo nuestro bebé murió porque no llamó al médico a tiempo? Eso es mentira, susurró Elena. ¿Lo es? ¿O es simplemente su versión? El padre Alonso aclaró su garganta. Señorita Valiente, la razón de nuestra visita es simple. El señor Méndez ha sido muy generoso. Te ofrece trabajo honesto en su casa de huéspedes. Cocina. Limpieza. Salario justo. Habitación propia. Ya rechacé esa oferta. Eso fue antes, dijo Ricardo. Antes de que tu situación se volviera complicada. Ahora, con tu reputación en riesgo nuevamente. Mi reputación, dijo Elena despacio, ya está destruida. No tienen más poder sobre mí. ¿Estás segura? Sara se acercó. Porque tengo una carta. De Santiago. Escrita hace 2 semanas. En ella, me pregunta si consideraría regresar. Dice que me extraña. Que cometió un error al dejarme ir. Mentirosa. Lo soy. Sara sacó un papel doblado de su bolso. Puedes leerlo tú misma. Si sabes leer, claro. Elena tomó la carta con manos temblorosas. La letra era de Santi. Reconocería su escritura torpe en cualquier lugar. Asterisk Sara. Asterisco he estado pensando en el pasado. En lo que perdimos. Quizá fui demasiado duro. Quizá las cosas podrían haber sido diferentes, asterisco. Asterisco S. Las palabras nadaban frente a sus ojos. Como puedes ver, dijo Sara suavemente, Santiago todavía me ama. Lo que sea que pienses que hay entre ustedes, es solo su bondad natural. No es real. Elena levantó la vista. Vio la satisfacción en el rostro de Sara. El triunfo apenas oculto. Y entendió. Esto no era sobre Santi. Era sobre ganar. Sobre probar que incluso después de abandonarlo, Sara todavía tenía poder sobre él. Salgan de mi propiedad, dijo Elena en voz baja. ¿Perdón? Salgan. Ahora. Antes de que los eche a la fuerza. Ricardo se rió. Eres una mujer sola. No puedes. Elena recogió la pala que había estado usando. La sostuvo como un arma. Pruébenme. El padre Alonso levantó las manos. Ahora, Elena, seamos razonables. No tengo que ser razonable. Esta es mi tierra. Ustedes están invadiendo. Váyanse. Sara miró a Elena con una mezcla de shock e incredulidad. Claramente no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Lamentarás esto, dijo mientras Ricardo la ayudaba a montar. Ya me arrepiento de muchas cosas. Una más no importa. Los observó irse. Solo cuando desaparecieron bajó la pala.
Sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerla. Entró en la cabaña y cerró la puerta. Se deslizó hasta el suelo. La carta estaba en su mano. La miró de nuevo. La letra de Santi. Sus palabras. ¿Era real? ¿La había estado usando? ¿Había sido solo su bondad? No lo sabía. Y esa incertidumbre dolía más que cualquier golpe que Diego alguna vez le había dado. Elena no durmió esa noche. La carta de Santi estaba en la mesa frente a ella, iluminada por la luz de la vela. Había leído esas pocas líneas 100 veces. Cada vez, las palabras permanecían igual. Cada vez, dolían más. Asterisco, quizá fui demasiado duro. Quizá las cosas podrían haber sido diferentes, asterisco. ¿Qué significaba eso? ¿Se arrepentía de haberla dejado ir a Sara? ¿O simplemente reflexionaba sobre el pasado? Elena quería ir al rancho. Confrontarlo. Exigir respuestas. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a sobrevivir a través del silencio, le decía que esperara. Que observara. Que no se apresurara a confiar. Diego la había enseñado bien. El amor podía ser un arma. Cuando el amanecer finalmente llegó, Elena estaba exhausta pero decidida. No iría a Santi. Si él tenía algo que decir, vendría a ella. Y si no venía, bueno, había sobrevivido sola antes. Podría hacerlo de nuevo. 2 días pasaron sin señales de Santi. Elena trabajó en su jardín, preparando la tierra para las semillas de primavera que había comprado en el pueblo. Sus manos se movían por rutina, pero su mente estaba en otro lugar. Al tercer día, Miguel apareció nuevamente. Esta vez no traía comida. Solo una expresión preocupada. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulo. Adelante. El muchacho se sentó en los escalones de la cabaña, tallando nerviosamente un trozo de madera. Santi no sabe que estoy aquí, comenzó. No me envió. Pero tengo que decírtelo porque no es justo. Elena se sentó junto a él. ¿Qué no es justo? La carta. La que la señora Sara te mostró. Miguel levantó la vista. La vi escribirla. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué? Estaba en el pueblo hace 2 semanas. Comprando provisiones. Vi a la señora Sara en la oficina de correos. Estaba practicando escritura. Tratando de copiar algo. Miguel sacó un pedazo de papel arrugado de su bolsillo. Esto estaba en la basura. Lo recogí porque reconocí la letra. Elena tomó el papel. Era un borrador de la carta. La misma que Sara le había mostrado. Pero en este, podía ver las líneas guía debajo. Las palabras fueron copiadas, trazadas sobre otra cosa. Ella falsificó la carta, susurró Elena. Sí. Debe haber robado algo con la letra de Santi. Una nota vieja, quizá. Y copió su escritura. Miguel la miró. Santi no le escribió. Ni siquiera sabe que ella está en el pueblo. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No su corazón. Algo más frágil. Su última defensa contra la esperanza. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué haría esto? Escuché a la señora Sara hablando con el señor Méndez, dijo Miguel en voz baja. Decían que si podían separarte de Santi, tú aceptarías la oferta de trabajo del señor Méndez. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Miguel parecía incómodo. El señor Méndez le debe dinero a mucha gente. Incluyendo al padre de Diego. Antes de que Diego muriera, le debía mucho dinero al señor Méndez. Ahora que Diego está muerto, el señor Méndez dice que tú heredaste la deuda. Eso no es posible. Compré esta tierra con dinero limpio. Pero tiene documentos. Papeles firmados por Diego. Miguel se encogió de hombros. No sé si son reales. Pero dice que si no pagas, puede quitarte la tierra. La rabia de Elena era un animal vivo en su pecho. Así que Sara y Ricardo están trabajando juntos. Ella me aparta de Santi. Yo acepto el trabajo de Ricardo. Y él consigue mi tierra cuando no puedo pagar una deuda inventada. Creo que sí. Elena se puso de pie. Caminó hacia el borde de su propiedad, mirando hacia las montañas. Todo encajaba.
La visita. La carta falsa. La presión para aceptar el trabajo de Ricardo. No se trataba de su reputación. Se trataba de dinero. De poder. De hombres como Ricardo que veían a mujeres como ella como propiedades a adquirir. Miguel dijo sin darse la vuelta. ¿Santi sabe algo de esto? No. Pero debería. ¿Quieres que se lo diga? Elena lo pensó. Parte de ella quería manejar esto sola. Demostrar que no necesitaba a nadie. Pero otra parte, la parte que había estado aprendiendo lentamente a confiar, sabía que pedía ayuda no era debilidad. No, dijo finalmente. Yo se lo diré. Pero gracias, Miguel. Por contarme la verdad. El muchacho sonrió. Trato justo, ¿verdad? Trato justo. Elena cabalgó hacia el rancho de Santi esa tarde. Era la primera vez que visitaba su hogar. El camino serpenteaba a través de pinos y colinas rocosas, abriéndose finalmente a un valle donde se extendía el rancho. Era más grande de lo que esperaba. Una casa principal de madera sólida. Varios graneros. Corrales de ganado. Todo bien mantenido pero simple. Sin adornos innecesarios. Era exactamente el tipo de lugar que Santi construiría. Él estaba en el corral, trabajando con un caballo joven. No la vio acercarse hasta que desmontó. Cuando se volvió, su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, esperanza, cautela. Elena. Santi. Se miraron a través del corral. El caballo joven bufó, rompiendo el silencio. Necesito hablar contigo, dijo Elena. Adelante. Sara está en el pueblo. Algo oscuro cruzó su rostro. Lo sé. Miguel me lo dijo. ¿Sabías que me visitó? Que me mostró una carta supuestamente tuya. Ahora se veía confundido. No. ¿Qué carta? Elena le contó todo. La visita. La carta falsificada. La conexión con Ricardo. La trampa que estaban tendiendo. Santi la escuchó en silencio. Cuando terminó, su mandíbula estaba apretada de rabia. Voy a matarlo, dijo en voz baja. No. Elena está tratando de robarte tu tierra. De obligarte a... Lo sé. Y lo manejaré. Pero necesito saber algo primero. Elena dio un paso más cerca. ¿Extrañas a Sara? Santi la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? No. Elena, yo. Necesito escucharlo. Después de todo lo que pasó. Después de las mentiras. ¿Alguna parte de ti todavía la quiere? Él dejó caer las riendas del caballo y caminó hacia ella. No se detuvo hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocarla. No, dijo firmemente. No la extraño. No la quiero. Ese capítulo de mi vida terminó el día que dejó a nuestra hija morir sola mientras ella perseguía su felicidad egoísta. Pero la carta fue falsificada. Nunca le escribí. Ni siquiera sabía que estaba en el área. Tomó sus manos. Elena, en las últimas semanas contigo, he sentido más honestidad, más conexión real que en todos mis años con Sara. Eres lo que no sabía que necesitaba. Elena sintió lágrimas picando sus ojos. ¿Tuviste miedo? De la mentira. De que fuera como Diego. De que te usara y te lastimara. Sí. No soy Diego. Y tú no eres Sara. Santi le apretó las manos. Ambos venimos de matrimonios rotos. Ambos llevamos cicatrices. Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo. Algo mejor. ¿Y si me vuelvo a romper? Entonces recojo los pedazos. Tantas veces como sea necesario. Su voz se suavizó. Elena, no soy bueno con las palabras bonitas. No puedo prometerte bailes o romance. Pero puedo prometerte honestidad. Trabajo duro. Lealtad. Y cada día, elegiré estar aquí. Contigo. Elena cerró los ojos. Las lágrimas corrían libremente ahora. Tengo tanto miedo, susurró. Yo también. Pero quizá podemos tener miedo juntos. Ella abrió los ojos y lo miró. Realmente lo miró. Las líneas alrededor de sus ojos.
el gris prematuro en su cabello. Las manos callosas que sostenían las suyas con tanta gentileza. No era perfecto. Pero era real. Está bien, dijo finalmente. Juntos. Santi la atrajo hacia sí, pidiéndole permiso con los ojos. Ella asintió. Su primer beso fue tentativo. Suave. Como dos personas que habían olvidado cómo se suponía que era la ternura. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Ahora, dijo Elena, secándose los ojos. Hablemos de cómo vamos a lidiar con Ricardo y Sara. Santi sonrió. No era una sonrisa agradable. Tengo algunas ideas. El plan era simple. Santi iría al pueblo e invitaría públicamente a Sara a tomar café. Aparentaría estar considerando la reconciliación. Mientras tanto, Elena visitaría al notario del pueblo, no el corrupto que trabajaba con Ricardo, sino el viejo don Esteban que vivía en las afueras, y verificaría la autenticidad de los supuestos documentos de deuda. Miguel serviría como mensajero entre ellos. Es arriesgado, dijo Elena mientras revisaban los detalles. Si Sara piensa que estás interesado, podría empeorar las cosas. Confía en mí, dijo Santi. Quiero ver qué está planeando realmente. Y quiero que se sienta segura. La gente comete errores cuando se siente segura. 2 días después, Santi se encontró con Sara en el café del pueblo. Ella llegó vestida de manera elaborada, con un vestido verde que probablemente costó más de lo que la mayoría de los residentes del pueblo ganaban en un año. Los ojos la siguieron mientras se sentaba. Santiago, ronroneó. Estoy tan contenta de que hayas aceptado verme. Pensé que deberíamos hablar. Ha pasado tiempo. Demasiado tiempo. Ella puso su mano sobre la de él. Santi tuvo que reprimir el impulso de apartarse. He estado pensando mucho en nosotros. En lo que perdimos. ¿En serio? Santi mantuvo su voz neutral. Porque recuerdo que me dejaste bastante claro que no había nosotros cuando te fuiste. Algo parpadeó en sus ojos. Irritación, quizá. Estaba joven. Confundida. Tomé decisiones tontas. Se inclinó hacia adelante. Pero he madurado, Santiago. He visto el mundo. Y me di cuenta de que lo que teníamos era especial. ¿Qué hay de tu comerciante de Madrid? Sara agitó su mano con desdén. Un error. Se aburrió de mí tan rápido como yo de él. Los hombres de la ciudad no son como tú. No tienen tu fuerza. Tu integridad. Santi casi se rió ante la ironía. ¿Y qué hay de Lucía?, preguntó en voz baja. Sara se puso rígida. Nuestra hija está muerta. No podemos cambiar eso. No. Pero abandonaste a una bebé moribunda para correr tras un vestido bonito. Eso no es algo que pueda olvidar. Fue tu culpa también, dijo Sara bruscamente. Si hubieras llamado al médico antes. Llamé al médico en el momento en que se enfermó. Él vino. Hizo todo lo que pudo. Tú no estabas allí para verlo porque estabas demasiado ocupada empacando tus cosas. La máscara de Sara se resquebrajó por un momento. Santi vio rabia cruda debajo. Siempre tan santurrón, siseó. Siempre el mártir. ¿Sabes por qué realmente me fui? Porque no podía soportar otro día de tu silencio. Tu juicio. Tu forma de hacerme sentir pequeña por querer algo más que esta vida miserable. Nunca te juzgué por querer más. Te juzgué por cómo lo buscaste. Por abandonar a tu hija. Era tu hija también. Y me quedé. Luché. Lloré. La enterré. Santi se puso de pie. Esa es la diferencia entre nosotros, Sara. Cuando las cosas se pusieron difíciles, tú corriste. Yo me quedé. ¿Y tu pequeña viuda marcada?, escupió Sara. Supongo que ella se queda también. ¿O es solo otra mujer necesitada que te hace sentir importante? Elena es 10 veces la mujer que tú alguna vez fuiste. Ella construyó una vida de la nada. Sobrevivió al fuego, al abuso, al rechazo del pueblo. Y lo hizo sola, sin rogarle a nadie que la salvara. Es una asesina. Es una sobreviviente. Algo que nunca entenderías. Santi dejó dinero en la mesa y se fue. Detrás de él, Sara estaba de pie, respirando con dificultad, con los ojos ardiendo de odio.
Todos en el café los habían escuchado. Para mañana, todo el pueblo sabría lo que realmente había pasado entre Santiago Romero y su esposa. La verdad, finalmente revelada. Mientras Santi confrontaba a Sara, Elena estaba sentada en la pequeña oficina de don Esteban, el notario retirado. El anciano examinaba los papeles que Ricardo había afirmado que eran deudas de Diego. Interesante, murmuró, ajustando sus anteojos. ¿Son legítimos?, preguntó Elena. Oh, son reales. La firma de Diego está aquí. La fecha. Todo está en orden. Don Esteban la miró por encima de sus anteojos. Pero hay un problema. ¿Cuál? Esta deuda fue cancelada. Mira aquí. Señaló una marca en el margen. Esto indica que se pagó en su totalidad 3 meses antes de que Diego muriera. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro? Completamente. Y mira esto. Sacó otro documento de su archivo. Este es el registro oficial. Muestra que Diego pagó 20 pesos de oro a Ricardo Méndez en octubre de 1883. La deuda fue saldada. Entonces, ¿por qué Ricardo dice que todavía le debo dinero? Don Esteban se quitó los anteojos y los limpió cuidadosamente. Porque, mi querida, Ricardo Méndez no es un hombre honesto. Nunca lo ha sido. Su padre era igual. Pero siempre ha sido inteligente para cubrir sus huellas. ¿Puedes ayudarme? Puedo hacer copias certificadas de estos documentos. Probarán que no debes nada. Hizo una pausa. Pero Elena, ten cuidado. Ricardo no tomará esto bien. Los hombres como él odian perder. Especialmente cuando pierden ante una mujer. ¿Puedo manejarlo? Estoy seguro de que puedes. Don Esteban sonrió. Tu abuela habría estado orgullosa. Ella también era luchadora. Elena parpadeó sorprendida. ¿Conociste a mi abuela? Conocí a toda tu familia, niña. Antes de que te mudaras al pueblo con Diego. Tu abuela era la partera más respetada en 3 provincias. Ayudó a traer la mitad del pueblo al mundo. Incluyéndome a mí. Sus ojos brillaron con recuerdos. Cuando escuché lo que te pasó, lo que el pueblo dijo de ti, supe que estaban equivocados. La nieta de María Valiente nunca lastimaría a nadie intencionalmente. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena. Nadie ha hablado de ella en años. Porque el pueblo tiene memoria corta para la bondad y larga para el chisme. Don Esteban le palmeó la mano. Pero algunos de nosotros recordamos. Y algunos de nosotros estamos cansados de ver cómo los buitres como Ricardo se aprovechan de los buenos. Esa noche, Elena y Santi se encontraron en la cabaña de ella. Miguel había ido al pueblo a comprar provisiones, dándoles privacidad. ¿Cómo te fue?, preguntó Santi mientras se sentaban junto al fuego. La deuda es falsa. Tengo pruebas. Elena le mostró los documentos. Diego la pagó antes de morir. Ricardo está mintiendo. No me sorprende. Santi le contó sobre su confrontación con Sara. Todo el pueblo lo escuchó. Para ahora, todos saben que mintió sobre su muerte. Que abandonó a Lucía. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado. Avergonzado de que tomó tanto tiempo. Pero principalmente aliviado. La miró. Ya no tengo que cargar esa mentira. Elena tomó su mano. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Debería haberlo hecho hace años. Pero lo hiciste ahora. Cuando importaba. Cuando podría haber sido más fácil seguir mintiendo. Ella sonrió levemente. Eso requiere coraje. Santi entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Qué hacemos ahora? Ricardo no se rendirá solo porque tengamos pruebas. No. Pero tengo una idea. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si lo confrontamos públicamente? En la iglesia, donde todo el pueblo puede escuchar. Arriesgado. Vivir es arriesgado. Pero estoy cansada de esconderme. De dejar que hombres como él dicten mi vida. Santi estudió su rostro. Vio determinación allí. Fuerza. La misma fuerza que la había hecho arrastrar ese tronco de pino sola. Está bien, dijo. Lo hacemos a tu manera. Pero no vas sola. Voy contigo. Juntos. Juntos.
Se besaron, sellando el plan. Esta vez, el beso fue más profundo. Más seguro. El beso de dos personas que habían decidido luchar por algo real. El domingo llegó frío y claro. La iglesia estaba llena. Siempre lo estaba los domingos. El padre Alonso estaba en medio de su sermón sobre el perdón cuando las puertas se abrieron. Elena entró. Santi a su lado. Miguel detrás de ellos. Todas las cabezas se volvieron. El padre Alonso se detuvo a mitad de frase. Señorita Valiente, dijo, claramente sorprendido. ¡Qué sorpresa! Padre, dijo Elena con voz clara. Pido permiso para hablar ante la congregación. Murmullos recorrieron la iglesia. Ricardo Méndez, sentado en la primera fila, se puso tenso. Sara, sentada a su lado, se veía pálida. Esto es irregular. Comenzó el padre Alonso. Padre, interrumpió Santi. Esta mujer ha sido difamada en su iglesia. Juzgada sin juicio justo. Lo menos que puede hacer es permitirle hablar. Los ojos del padre Alonso se movieron entre ellos. Finalmente, asintió. Habla. Elena caminó al frente. Se paró donde todos pudieran verla. Su cicatriz visible bajo la luz de la mañana. La mayoría de ustedes creen que maté a mi esposo, comenzó. Su voz era firme. Creen que prendí fuego a nuestra casa intencionalmente. Que soy una bruja. Una asesina. Nadie habló. Están equivocados. Diego murió porque estaba borracho. Porque golpeó la lámpara durante una pelea. Porque cuando traté de salvarlo, me golpeó hacia las llamas. Tocó su cicatriz. Sobreviví. Él no. Esa es la verdad. Mentiras, gritó Ricardo, poniéndose de pie. Todo el pueblo sabe que eres culpable. ¿Lo saben? ¿O solo repiten lo que tú les dijiste? Elena lo miró directamente. Tú, que has estado tratando de robarme mi tierra. Tú, que inventaste una deuda falsa. Tú, que trabajaste con esa mujer. Señaló a Sara, para alejarme del único hombre que ha sido amable conmigo. Más murmullos. Ahora con un tono diferente. Curiosidad. Duda. No tengo que escuchar esto, dijo Ricardo, dirigiéndose hacia la puerta. Don Esteban, llamó Elena. ¿Podrías mostrarle a la congregación los documentos? El anciano notario se puso de pie desde el fondo de la iglesia. Se abrió paso hacia adelante, llevando un folder. Tengo aquí prueba de que Diego Valiente pagó su deuda completa a Ricardo Méndez 3 meses antes de su muerte. La deuda fue saldada. Ricardo no tiene derecho legal sobre la tierra de Elena. Ricardo se puso rojo. Esos documentos son falsificaciones. Son certificados por mi sello oficial. El mismo sello que has usado para tus propios negocios durante años. Don Esteban lo miró fríamente. ¿Estás diciendo que mi sello es falso? El padre Alonso tomó los documentos y los examinó. Su expresión se oscureció. Ricardo. ¿Es esto cierto? Yo, ella, él estaba borracho cuando pagó. El pago no cuenta. El pago fue registrado oficialmente. Con testigos. Tu propio empleado firmó como testigo. Don Esteban señaló el documento. Mira. Aquí está su firma. El silencio en la iglesia era absoluto. Elena se volvió hacia Sara. ¿Y tú? Falsificaste una carta de Santi. Trataste de hacerme creer que todavía te amaba. Eso es ridículo, dijo Sara, pero su voz temblaba. Miguel, llamó Santi. El muchacho se adelantó, sosteniendo el borrador arrugado. Muéstrales. Miguel le entregó el papel al padre Alonso. El sacerdote lo comparó con una muestra de la escritura de Santi de los registros de la iglesia. La carta fue trazada, dijo finalmente. Es una falsificación. Sara se puso de pie bruscamente. No tengo que quedarme para esto. Miró a Santi con ojos ardientes. Cometí un error al dejarte. Pero pensé que eras un hombre mejor que esto. Eligiendo a esta mujer marcada sobre tu propia esposa. Ex esposa, dijo Santi firmemente. Y sí. La elijo. Todos los días. Porque ella es honesta. Trabajadora. Valiente.
Todo lo que tú nunca fuiste. Sara abofeteó a Santi. El sonido resonó en toda la iglesia. Nadie se movió. Nadie respiró. Santi no devolvió el golpe. Solo se tocó la mejilla y sonrió tristemente. Gracias, dijo. Ahora todos pueden ver quién eres realmente. Sara miró alrededor de la iglesia. Vio el juicio en cada rostro. La condena. El rechazo. Se dio vuelta y huyó. Ricardo la siguió, pero se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás a Elena. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondió Elena. Sí lo está. Después de que Ricardo se fuera, el padre Alonso bajó del púlpito. Caminó hacia Elena. Se paró frente a ella por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló. Perdóname, dijo en voz baja. Te fallé. Cuando viniste a mí buscando ayuda, te dije que te quedaras con un hombre que te lastimaba. Cuando sobreviviste, te juzgué. He llevado mi propio pecado y lo proyecté en ti. Elena miró al sacerdote arrodillado. Vio lágrimas en sus ojos. Padre. No. Déjame terminar. Él levantó la vista. Hace 30 años, antes de tomar los votos, tuve una hija. Con una mujer que no era mi esposa. Cuando nació, tenía miedo. Miedo del escándalo. Así que dejé a esa mujer criar a la niña sola. Me escondí detrás de mi vocación. La congregación estaba en shock. Nadie se movía. He vivido con esa vergüenza toda mi vida. Y cuando te vi, fuerte, sobreviviente, negándote a esconderte, me recordaste todo lo que no fui. Así que te juzgué. Te hice llevar mi culpa. Su voz se quebró. Lo siento. Estaba equivocado. Elena puso su mano en el hombro del sacerdote. Todos llevamos secretos, padre. Todos llevamos vergüenza. Pero no tiene que definirnos. ¿Puedes perdonarme? Puedo. Si puedes perdonarte a ti mismo. El padre Alonso se puso de pie. Se secó los ojos y miró a la congregación. He estado enseñándole sobre el perdón durante años. Pero hoy, esta mujer me lo enseñó a mí. Se volvió hacia Elena. Tienes mi bendición. Y mi apoyo. Si alguien vuelve a hablar en tu contra, responderá ante mí. Un murmullo recorrió la iglesia. Luego, una mujer en el fondo se puso de pie. Era María, la panadera. Elena, dijo. Mi hijo estuvo enfermo el año pasado. Tú trajiste sopa. No dijiste nada. Solo la dejaste en la puerta y te fuiste. Pero supe que eras tú. Otra mujer se puso de pie. Remendaste la ropa de mi esposo cuando se rompió. Me dijiste que no te debía nada. Un hombre. Me ayudaste a arreglar mi cerca cuando el ganado se salió. No pediste pago. Uno por uno, los miembros de la congregación se pusieron de pie. Cada uno compartiendo una pequeña bondad que Elena había hecho. Actos que ella había olvidado porque eran simples. Naturales. Pero ellos recordaban. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Santi le tomó la mano. ¿Ves?, susurró. No estás sola. Esa tarde, el pueblo se reunió en la propiedad de Elena. Trajeron herramientas. Madera. Comida. Manos dispuestas a trabajar. Necesitas un granero, dijo el herrero. Te ayudaremos a construirlo. Y un jardín adecuado, agregó María. Te enseñaremos dónde plantar. Santi observaba con una sonrisa mientras el pueblo que había rechazado a Elena ahora se reunía alrededor de ella. Miguel tiraba de su manga. ¿Ves? Te dije que era buena. Siempre lo supe, respondió Santi. Pero su mirada se dirigió al camino. Algo lo molestaba. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel. Ricardo. Se fue demasiado fácilmente. Hombres como él no se rinden. ¿Crees que volverá? Sé que lo hará. La respuesta llegó 3 días después. Elena estaba trabajando en el granero nuevo cuando escuchó un caballo acercarse rápidamente. Era un desconocido. Alto. Con ropa de viaje polvoriento. Ojos duros. Se detuvo frente a su propiedad y desmontó. ¿Elena Valiente? ¿Quién pregunta?
Tomás valiente. Hermano de Diego. El corazón de Elena se hundió. Lo recordaba vagamente. Diego había mencionado a un hermano. Mayor. Más duro. Había estado trabajando en las minas del norte durante años. ¿Qué quieres? Justicia. Por mi hermano. Tomás escupió en la tierra. Escuché que lo mataste. Que prendiste fuego a la casa. Eso no es verdad. No. Tomás se acercó. Elena retrocedió instintivamente. Diego me escribió. Meses antes de morir. Me dijo que tenía una esposa problemática. Que causabas peleas. Que lo volvías loco. Diego estaba borracho. Era violento. Diego era mi hermano, rugió Tomás. Y está muerto por tu culpa. Santi apareció desde detrás del granero, con un martillo en la mano. Ella no mató a tu hermano. Tu hermano se mató a sí mismo con su alcoholismo y su temperamento. Tomás se volvió hacia Santi. ¿Y quién demonios eres tú? Santiago Romero. Y si pones una mano sobre ella, lo lamentarás. ¿Me estás amenazando? Es una promesa. Los dos hombres se miraron. La tensión era espesa como humo. Entonces Tomás se rió. Pero no había humor en ello. Ricardo me dijo que tenías un protector. Dijo que probablemente era su puta. Miró a Elena con desprecio. Supongo que tenía razón. Santi dejó caer el martillo y se abalanzó. Los dos hombres chocaron como toros. Cayeron al suelo, intercambiando golpes. ¡Alto!, gritó Elena. Deténganse. Pero no escuchaban. La rabia de años, de Tomás por su hermano, de Santi por todo lo que Elena había soportado, explotó entre ellos. Miguel salió corriendo de la cabaña. Voy a buscar ayuda. Elena intentó separarlos, pero Tomás la empujó. Cayó fuerte, golpeándose la cabeza contra una roca. El mundo se volvió borroso. Escuchó gritos. Más golpes. Luego oscuridad. Despertó en su cama. El fuego ardía cálido. Afuera estaba oscuro. Fácil, dijo una voz. Era Santi. Estaba sentado junto a su cama, su rostro magullado pero preocupado. Tienes una contusión. El doctor dijo que descansaras. Tomás. Se fue. Miguel trajo al sheriff. Lo arrestaron por asalto. Santi tomó su mano. Lo siento. No debería haber peleado. Debería haber mantenido la calma. Me defendiste. Y te lastimaron en el proceso. Algunos protector soy. Su voz era amarga. Elena apretó su mano. Me lastimaron porque Tomás es violento. Como su hermano. No es tu culpa. Aún así. Santi. Mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron. Gracias. Por luchar por mí. Por no quedarte de pie mientras alguien me insultaba. Siempre lucharé por ti. Lo sé. Pero no tienes que pelear mis batallas. Solo, estar a mi lado mientras las peleo yo misma. Él sonrió levemente. Trato justo. Miguel asomó la cabeza por la puerta. ¿Está despierta? Sí, pequeño. Estoy bien. El muchacho entró, cargando un cuenco de sopa. María lo envió. Dijo que te haría sentir mejor. Elena tomó la sopa con gratitud. Era simple pero reconfortante. ¿Qué pasará con Tomás?, preguntó. El sheriff dice que será juzgado, respondió Santi. Hay testigos del asalto. Miguel. Dos vecinos que escucharon los gritos. No puede alegar inocencia. ¿Y Ricardo? Ha desaparecido. Cerró su tienda y se fue. Algunos dicen que fue a la ciudad. Otros que huyó a Portugal. Bien. Elena bebió su sopa. Que se vaya. No quiero volver a verlo. Pasaron las semanas. Febrero dio paso a marzo. Las nieves se derritieron. Los primeros brotes de verde aparecieron en los campos. El granero de Elena se completó con la ayuda del pueblo. Su jardín fue plantado. Su cabaña se llenó de pequeños regalos, pan fresco, velas, flores silvestres. El pueblo que la había rechazado ahora la abrazaba.
Pero más importante, Elena se abrazaba a sí misma. Una tarde, Santi llegó con un paquete pequeño. ¿Qué es esto?, preguntó Elena. Ábrelo. Dentro había un libro. Nuevo. Las páginas frescas y limpias. Las fábulas de Esopo, leyó Elena. Santi. Pensé que podríamos leerlo juntos. Tú enseñándome. Yo aprendiendo. Sonrió. Como socios. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Gracias. Esa noche, se sentaron junto al fuego. Miguel estaba dormido en el rincón. Elena abrió el libro y comenzó a leer. Santi la escuchaba, siguiendo las palabras con el dedo, aprendiendo lentamente. Cuando ella se detuvo para descansar su voz, él habló. Elena. Sí. He estado pensando. Sobre el futuro. Sobre lo que queremos. Y. Mi rancho es grande. Demasiado grande para una persona. Y tu tierra es hermosa pero pequeña. Hizo una pausa. ¿Qué dirías si las combináramos? No solo las tierras. Nosotros. Elena puso el libro a un lado. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Eventualmente. Cuando estés lista. Santi se arrodilló frente a ella. Pero primero, te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo. Que seamos socios en todo. Igual en todo. Tu tierra, mi tierra. Nuestro futuro. ¿Estás seguro? Yo vengo con complicaciones. Todos venimos con complicaciones. Pero creo que nuestras complicaciones encajan bien juntas. Elena tocó su rostro, trazando la nueva cicatriz sobre su ceja donde Tomás lo había golpeado. Ahora ambos tenemos marcas, dijo suavemente. Sí. Pero las marcas solo muestran que sobrevivimos. Juntos. Juntos. Se besaron, sellando la promesa. No era un final de cuento de hadas. Era un comienzo. Práctico. Honesto. Real. Exactamente lo que ambos necesitaban. La primavera llegó completa en abril. Los campos de Elena explotaron en color. Flores silvestres cubrían las colinas en mantas de amarillo, morado y blanco. Santi llegó una mañana con su caballo ensillado. Ven conmigo, dijo. ¿A dónde? Es una sorpresa. Elena montó detrás de él. Cabalgaron a través de los campos florecidos hasta la cima de una colina que daba vista a ambas propiedades, la de ella y la de él. Desde aquí, podía ver todo. Su pequeña cabaña. Su granero nuevo. El rancho de Santi a la distancia. Los campos entre ellos esperando ser conectados. Aquí, dijo Santi, desmontando. La ayudó a bajar. El viento soplaba suave, llevando el aroma de flores silvestres. Elena valiente, comenzó Santi. No soy bueno con palabras bonitas. No puedo prometerte riquezas o vida fácil. Pero puedo prometerte honestidad. Trabajo duro. Y cada día, elegiré estar aquí. Contigo. Sacó un anillo simple de su bolsillo. No oro. Solo plata pulida con un pequeño zafiro. Era de mi madre, dijo. Lo único que me dejó cuando murió. Quiero que lo tengas. No porque necesites mi nombre o mi protección. Sino porque quiero que el mundo sepa que elegimos esto. Que nos elegimos el uno al otro. Elena miró el anillo. Luego lo miró a él. ¿Cuándo?, preguntó suavemente. Cuando las flores silvestres florezcan completamente. Dijiste que querías decir que sí cuando el mundo volviera a estar vivo. ¿Está vivo ahora? ¿Entonces? Sí. Elena sonrió a través de las lágrimas. Sí, me casaré contigo. Santi deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. La besó allí, en la cima de la colina, rodeados de flores silvestres y vistas de su futuro compartido. Miguel, quien los había seguido en secreto con su propio pony, vitoreó desde detrás de una roca. Lo sorprendió y se rió. Sabía que lo harías, gritó. Le dije a todo el pueblo que lo harías. Santi y Elena se rieron, atrayendo al muchacho a un abrazo. ¿Significa esto que vamos a ser una familia?, preguntó Miguel. Sí, dijo Elena. Una familia. Bueno.
Miguel los miró seriamente. Entonces necesitamos más espacio. Voy a crecer. Y eventualmente, ustedes dos tendrán bebés. Elena se puso rígida. Santi sintió la tensión. Quizá, dijo cuidadosamente. O quizás solo seamos nosotros tres. Y eso estaría bien también. Miguel lo pensó. Sí. Creo que estaría bien. Elena sintió algo soltarse en su pecho. El miedo que había estado cargando, que cualquier hombre querría hijos, que no ser capaz de darlos la haría inadecuada, se desvaneció. Gracias, susurró a Santi. ¿Por qué? Por no necesitar que sea nada más que yo misma. Eres suficiente. Siempre lo has sido. La boda se celebró un mes después, en mayo, cuando las flores silvestres alcanzaron su pico. No fue en la iglesia. Elena no podía soportar la idea después de todos los años de juicio. En cambio, se casaron en la colina, rodeados de flores. El padre Alonso ofició, con lágrimas en los ojos. El pueblo entero asistió. María trajo el pastel. Don Esteban sirvió como testigo. Miguel sostuvo los anillos. Sara no vino. Nadie esperaba que lo hiciera. Había dejado el pueblo semanas atrás, supuestamente de regreso a Madrid. Ricardo tampoco apareció. Su tienda permanecía cerrada, sus deudas sin pagar. Pero Elena no pensó en ellos. Solo en el hombre frente a ella. En los votos que intercambiaban. En el futuro que construirían. Yo, Santiago, te tomo a ti, Elena. Yo, Elena, te tomo a ti, Santiago. Palabras simples. Pero con significado. Cuando el padre Alonso los declaró casados, Santi levantó suavemente el velo de Elena. Trazó su cicatriz con el pulgar. Hermosa, susurró. Mentiroso, respondió ella, sonriendo. Honesto. La besó. Siempre honesto. La celebración duró hasta la noche. Música. Baile. Comida. Elena bailó con Santi bajo las estrellas, su cicatriz visible para todos. Ya no se escondía. Ya no tenía vergüenza. Era sobreviviente. Esposa. Propietaria de tierra. Mujer. Y era suficiente. 6 meses después. Elena estaba en el jardín, cosechando las últimas verduras del otoño. Su vientre apenas mostraba la curva de nueva vida. Había sido una sorpresa. El doctor dijo que después de las lesiones, las probabilidades eran bajas. Pero la vida, al parecer, encontraba maneras. Santi salió de la casa que ahora compartían, una combinación de su cabaña y expansiones del rancho de él. ¿Deberías estar haciendo eso?, preguntó, mirando su vientre. Estoy embarazada, no rota. Lo sé, pero... Santi. Estoy bien. El bebé está bien. Deja de preocuparte. Pero lo veía en sus ojos. El miedo. El recuerdo de Lucía. Elena dejó la cesta de verduras y caminó hacia él. Tomó sus manos y las puso sobre su vientre. Siente, dijo. Esperaron. Entonces, un pequeño golpe. Los ojos de Santi se llenaron de lágrimas. Está viva. Ella está fuerte. Como su madre. Ella. O él. No importa. Serán amados. Santi la abrazó, cuidadoso de su vientre. Tengo miedo, admitió. De perderte. De perder al bebé. De que todo se derrumbe. Yo también. Pero el miedo no se va solo porque lo ignoramos. Se va cuando lo enfrentamos juntos. ¿Cómo eres tan sabia? Porque he perdido todo y sobreviví. Ahora sé que incluso si pierdo de nuevo, sobreviviré de nuevo. Ella se apartó para mirarlo. Pero prefiero no perder. Así que lucharemos. Ambos. Por esta familia que estamos construyendo. Trato justo. Trato justo. Miguel salió corriendo de la casa, ahora un muchacho de 13 años, creciendo rápido. Santi. Las vacas se están saliendo otra vez. Voy. Santi besó la frente de Elena. Descansa. Terminaré el jardín más tarde. Ve. Salva tus vacas. Lo observó irse, corriendo tras Miguel, los dos riendo sobre algo.
Su familia. Puso su mano sobre su vientre, sintiendo la vida moverse dentro de ella. Un nuevo comienzo. No reemplazando lo que perdió. Solo, agregando a lo que había construido. La cicatriz en su rostro ya no ardía. Se había desvanecido a una línea plateada, parte de ella ahora, no definiendo pero sí recordando. Elena Romero, ya no valiente, aunque mantuvo el nombre en su corazón, miró las montañas en la distancia. El invierno vendría de nuevo. Siempre lo hacía. Pero esta vez, no lo enfrentaría sola. Esta vez, tenía paredes que la protegerían. Manos que la sostendrían. Amor que la calentaría. Y cuando la primavera regresara, como siempre regresaba, las flores silvestres florecerían de nuevo. Más brillantes. Más fuertes. Porque las cosas que sobreviven al invierno siempre son las más hermosas. 10 años después. Elena se paró en la puerta de su casa, observando el valle. 2 niñas jugaban en el jardín, Lucía, de 9 años, y María, de 6. Ambas con el cabello oscuro de su padre y los ojos determinados de su madre. Miguel, ahora un hombre de 22 años, trabajaba con Santi en el corral. Él había heredado la bondad tranquila de su padre y el espíritu luchador de la mujer que lo había acogido. El rancho había prosperado. No eran ricos, pero eran estables. Felices. La puerta de la iglesia en el pueblo ahora mostraba una placa, en memoria de María Valiente, partera y sanadora. Que su bondad inspire a las generaciones futuras. Elena la había encargado con sus propios ahorros. El pueblo la había instalado con reverencia. El padre Alonso había finalmente encontrado a su hija, ahora una mujer adulta con familia propia. Habían hecho las paces. Él había aprendido que el perdón podía ser dado incluso cuando era demasiado tarde para cambiar el pasado. Ricardo Méndez nunca regresó. Se rumoreaba que había perdido todo su dinero en malas inversiones y murió pobre en Lisboa. Sara había enviado una carta una vez. Pidiendo perdón. Diciendo que se había dado cuenta de sus errores. Santi la había leído. Luego la había guardado en un cajón. Quizá algún día, había dicho. Pero no hoy. Elena lo entendía. Algunas heridas tardaban más en sanar. Pero sanaban. Eventualmente. Santi subió los escalones del porche, limpiándose las manos en los pantalones. Las niñas quieren ir a pescar mañana, dijo. Ambas. Lucía insiste en enseñarle a María. Dice que es responsabilidad de hermana mayor. Elena sonrió. Como su tía abuela. María también era maestra. Tienen buenos modelos. Se sentaron juntos en el banco que Santi había construido años atrás. El mismo banco donde habían compartido tantas conversaciones. Tantos silencios cómodos. ¿Eres feliz?, preguntó Elena de repente. Santi la miró sorprendido. ¿Por qué preguntas? Solo, a veces me pregunto si echas de menos cómo podría haber sido. Con Sara. Si las cosas hubieran sido diferentes. No. Su respuesta fue inmediata. Firme. Con Sara, vivía una mentira. Pretendiendo ser alguien que no era. Esperando que el amor fuera suficiente para llenar todo lo que faltaba. Tomó la mano de Elena. Contigo, no tengo que pretender. Eres mi socia. Mi igual. Mi hogar. Incluso con las cicatrices. Especialmente con las cicatrices. Me recuerdan lo fuerte que eres. Lo que sobreviviste para estar aquí. Elena apoyó su cabeza en su hombro. Te amo, Santiago Romero. Te amo, Elena Romero. Las niñas corrieron hacia el porche, riendo, perseguidas por un cachorro que Miguel les había regalado. Mamá. Papá. Miren lo que Relámpago puede hacer. El perro se sentó obedientemente. Ladró una vez. Muy impresionante, dijo Elena solemnemente. ¿Podemos quedarnos con él? Por favor. Ya tienen permiso para quedarse con él, señaló Santi. Pero queremos estar seguras. Elena y Santi se rieron. La vida no era perfecta. Aún había días difíciles. Dinero que era ajustado. Cosechas que fallaban. Preocupaciones sobre el futuro. Pero había amor. Había risa.
Había manos para sostener cuando el camino se volvía difícil. Y al final, eso era suficiente. Más que suficiente. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el cielo de oro y rosa, Elena miró su vida. La cabaña que había construido con sus propias manos, ahora expandida a una casa llena de vida. El hombre a su lado, todavía aprendiendo a leer pero nunca dejando de intentarlo. Las niñas que corrían libremente, sin miedo, sin vergüenza. El muchacho, ahora hombre, que había encontrado familia en los restos de la tragedia. Las flores silvestres que florecían cada primavera, recordándole que la belleza podía surgir de las cenizas. No era el final de cuento de hadas que le habían prometido de niña. Era mejor. Era real. Y era suyo.